son menores a las europeas. Las tasas de interés bancario deben bajarse a un 5% para créditos y 7% anual para netos sin IVA para las tarjetas, porque las tasas actuales no se justifican ni por lo que llaman riesgo nación. A esas tasas elevadas pactan inclusive estados y está implicando un gran riesgo de hipotecar al país. El endeudamiento de los estados fue abordado hace días por un senador, quien lo señaló como grave, pero lo que no dijo fue, o lo que no mencionó, es que las deudas a las tasas de interés actuales duplican la deuda en menos de 3 años y medio, que solo vienen pagando los intereses, que las han reestructurado para obtener mayor plazo y solicitan más financiamiento porque nadie quiere irse sin hacer más obras que su antecesor. Y para su solución, el senador planteó el camino fácil, la posibilidad de aumentar la carga fiscal a los mexicanos para poder pagarlos. Deben detenerse los endeudamientos porque van a redundar en un mayor atraso de México. Solicito respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que coadyuve al fomento del consumo del pueblo de México, abrogue el anatocismo. Es lesivo al consumo nacional incorporar los intereses al capital, lo cual vulnera el espíritu de justicia que ustedes representan y es un obstáculo más para el progreso de México. Es fundamental se deje de ver a la banca como un centro generador de ingresos gubernamentales y se observe realmente su función de instrumento de fomento de la economía nacional. Bajar las tasas de interés producirá otro fuerte impulso a la economía nacional, como sucede en todo país próspero. Punto número 5. Si desea el sector público detener la expansión de la violencia y la pobreza, es importante detener la inflación que provocan los aumentos de impuestos, productos y aprovechamientos del sector gubernamental que se siguen desde los ayuntamientos, los estados y el gobierno federal, y estén atentos de que la carga fiscal no esté por arriba de la carga fiscal de los países ricos, porque de sobrepasarlas, las empresas en el país no podrán competir aún si se modernizan. El IVA es importante disminuirlo. Todo lo encarece al cobrarse varias veces en el proceso productivo y desaparecer el IETU, que duplica el impuesto sobre la renta y la tenencia que viene arrastrándose desde 1968 y que refleja lo erróneo de la política de fomento económico de México, enfocada básicamente en aumentar impuestos para tener más recursos sin fortalecer realmente la estructura productiva dentro de la que destaca el campo. Si bien el IVA representa el 22.5% de los ingresos gubernamentales, es preferible hacer menos obras porque hacen más dura la pobreza. Es notorio que arreglar el déficit, aumentando impuestos y despidiendo trabajadores a fin de contar con recursos para poder pagar deudas, no es el camino, porque crea inseguridad social. El problema de diversos países europeos no es financiero, es de una estructura productiva abandonada que no es posible modernizar a corto plazo y que no produce la riqueza suficiente para resolver sus problemas actuales. Otro aspecto a solucionar en este renglón en nuestro país es diseñar una tributación fiscal sencilla como en los países adelantados. Punto 6. La pobreza del país y la violencia que se observa aconseja se eliminen los subsidios conforme se solucione la baja productividad del campo, la instalación de otras refinerías y se incrementen los ingresos reales de la población
porque los incrementos de los precios de las gasolinas, gas y energía eléctrica provocan inflación, afectan el ingreso familiar y empresarial y hacen más dura la pobreza. Quienes pugnan por la eliminación del subsidio de los energéticos hierran al suponer que solo beneficia a los ricos que tienen con qué pagar. Olvidan que miles de vehículos de transporte de carga y de pasajeros lo utilizan y afectan a los precios en general. En el presente mes de septiembre, el pueblo recibió el 9º empujón que aumenta su pobreza en aras de que el gobierno tenga más ingresos. Se incrementaron los precios de las gasolinas y de inmediato los precios de las casetas de peaje en las carreteras, lo cual refleja el criterio arraigado de solo pensar en equilibrar el presupuesto a costa de exprimir al pueblo de México. Más de 100 millones de personas aproximadamente padecen sus efectos y 10 millones no lo sentirán, entre ellos los que gobiernan. Dentro de este problema es fundamental la modernización de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para tener costos de energía a precios internacionales a fin de facilitar la competitividad empresarial y lleguen a precios menores al consumidor casero e industrial. Punto 7. Otro impedimento para el progreso de México es el hecho de que los compradores reciben menos cantidad de lo que adquieren en bienes o servicios o con precios superiores a los internacionales, lo cual afecta las compras del mexicano y por ende las ventas de las otras empresas. Estos aspectos se cuidan con firmeza en los países prósperos. Debe observarse como algo muy importante el fortalecimiento de la estructura de los organismos que defienden al consumidor. Esto implica ampliar sus funciones y fortalecer su marco jurídico de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y otros. Punto 8. Se fortalezca la independencia de Banco de México para que sea responsable ante el pueblo de los problemas monetarios e informe de su actuación ante el Congreso, pero trabajando coordinadamente con las secretarías que deben buscar disminuir el déficit de la balanza comercial. Deben buscar producir en lo posible lo que se importa y se fomente la productividad, sobre todo para disminuir la dependencia externa, la inflación, la salida de recursos que afecta a la balanza comercial y sea este el camino del progreso nacional. Devaluar para corregir el desequilibrio de la balanza comercial o la de pagos es el camino fácil que empobrece más al país. El camino complejo es disminuir la dependencia para nivelarla, porque además obliga a ofrecer tasas de interés por arriba de las internacionales para contar con las divisas necesarias. El déficit de la balanza comercial es crónica y no se superó en los 12 años del gobierno panista. Punto 9. Se elabore un plan nacional de desarrollo que incluya a todos los sectores económicos y se establezca en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos como la prioridad suprema nacional la modernización de la agricultura a fin de satisfacer la necesidad de alimentos del pueblo de México a precios bajos. Igualmente, se incluye la necesidad de aumentar la capacidad de compra del mexicano y la necesidad de que todo proyecto de inversión que disminuya la dependencia externa tenga competitividad internacional para que guíe el actuar de las generaciones futuras o nunca podrá realmente progresar nuestro país. México puede crecer con un entorno internacional difícil y disminuir la pobreza sustancialmente en el presente sexenio que se va a iniciar haciendo lo citado. Para este enorme esfuerzo, México necesita a todos los hijos de esta nación unidos, porque el Poder Ejecutivo solo no podrá alcanzar los objetivos nacionales y el país continuará en el atraso. Podrían trabajar en torno
a los puntos vitales de la nación aquí planteados. Licenciado Enrique Peña Nieto, los expertos señalan que no hay países pobres o países ricos, sino países bien administrados y países mal administrados. A usted le corresponde el honor de hacer lo necesario para el progreso nacional con los mejores hombres y mujeres de México. Hacer lo que no se han atrevido otros gobiernos, porque estamos llegando al límite del precipicio propiciado por los errores de conducción de este país. De no cambiarse de política económica, el deterioro social será cada día mayor. A usted le corresponde modernizar la agricultura, eliminar los monopolios, bajar las tasas de interés, modificar los salarios mínimos y crear las condiciones necesarias para el progreso nacional con otra visión de Estado. Sin duda, tendrá el apoyo generoso del pueblo de México y pasarán a la historia como los guerreros águilas que enfrentaron los retos. Estimado licenciado Enrique Peña Nieto, señores miembros de los poderes de la Unión y los partidos políticos, es hora de cambiar nuestro destino. Es hora de dar un impulso en la dura marcha de los mexicanos hacia el progreso nacional. Es hora de rectificar y enderezar el rumbo, a fin de que el águila de México no siga de cabeza. Mis mejores deseos y mi apoyo, si lo requieren, para el progreso del país. Reciban un abrazo fraterno y por su atención, muchas gracias.